finales del año pasado pudimos ver una campaña en favor de los derechos humanos y en recuerdo de los 50 asesinados por las fuerzas del orden en las protestas del 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Una muestra fotográfica que se llamó ¿De qué color son tus muertos? Que se llama, porque no ha terminado todavía la muestra. Un grupo de actores, artistas, escritores, periodistas, se pusieron al servicio, digamos, de una campaña para denunciar que nos faltan 50 peruanos producto de los asesinatos ocurridos en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del primer Alberto Tarola. Una muestra gráfica, dura, pero al mismo tiempo reveladora de lo que significó la represión por parte de las fuerzas del orden. Detrás de este trabajo estuvo Mario Colán, que fue el director general del proyecto, fotógrafo profesional, y una serie, como les decía, de actores y de personas vinculadas a la comunicación y defensores en general de los derechos humanos. Bueno, Mario Colán está con nosotros para hablar de este tema y Santiago Maguil también, por supuesto, artista, actor, ustedes lo conocen, que también formó parte de esta campaña. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Gracias Carlos? por estar con nosotros, Santiago, bienvenido también. Gracias, Un gusto Carlos. tenerte aquí. Bueno, comencemos, Mario, que te propongo comenzar por el final. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora de la campaña? ¿Qué has podido sentir, qué has podido notar de haber puesto, digamos, en las calles, en esta muestra gráfica, lo que significó el asesinato de 50 personas en nuestro país? Bueno, el asunto es que esto está diseñado, ¿no? Toda la campaña de calle, de intervención en espacios públicos, de intervención en supermercados, tenía como finalidad que eso lleve a la página web, ¿no? La página web es donde están los casos reales, está la descripción de las circunstancias de la muerte de cada una de las personas, sus fotos, sus historias de vida, una línea de tiempo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que saltó fue que en las primeras 2 semanas que estuvo la página web colgada llegamos a 38.000, 39.000 vistas de una página web. Nos generó un principio un interés muy interesante. Exacto, o sea, los afiches y las falsas portadas que se colocaron en los supermercados tenían un código QR. Entonces la gente al ver esto iba con el celular al QR y ese QR te redireccionaba específicamente al caso que representaba, por ejemplo, en la foto Santiago, ¿no? Santiago representa a Víctor Santisteban, que justamente la semana que viene se cumple 1 año de su fallecimiento. Sí. Asesinado en el centro de Lima por una bomba lacrimógena lanzada por la policía. Exactamente, una bomba lacrimógena disparada a la cabeza, ¿no? Con imágenes. Y con imágenes que pudimos ver, imágenes de la municipalidad, ¿no es cierto? Mientras nos decían que era una piedra. Claro, que no dejaba margen a ninguna duda. Exactamente, así es. ¿no? Desde todos los ángulos y que se empecinaron en negarlo, además, en un dominical, ¿no? Entonces... Tapar el sol con un dedo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Perdón, y entonces ahí tenemos una primera medición, digamos, del rebote de la muestra, ¿no? Luego en redes sociales, pues gente tomaba fotos de lo que iba encontrando en los supermercados, tomaba fotos de los afiches que están pegados en la calle. Definitivamente tuvimos bastante exposición para hablar de la muestra en diferentes medios. Se publicaron en prensa alternativa. En la inauguración de la muestra fotográfica que ocurrió 1 semana después de la acción de calle, hubo mucha gente y sobre todo lo que más nos impactó a nosotros y lo que más nos sirvió como un indicador fue que las familias de los fallecidos estuvieron invitadas las familias a la inauguración de la muestra. Y el espíritu era que ellos se sentían visibilizados, ¿no? Entonces, y te lo decían, Mario, claro, gracias por mostrar esto. Sí, de hecho Santiago, que era una de las personas que estaba ahí, sintió eso, lo vio y me gustaría que Santi cuente un poco la experiencia de estar ahí porque ocurrieron cosas interesantes y dolorosas también, ¿no? Cuéntame, Santiago, mientras vamos viendo en las imágenes las fotografías que acompañaron a esta muestra, ¿pudiste conversar? Sí, estuvimos ahí en la inauguración con algunas personas de los familiares, ¿no? No todos, evidentemente, no todos de todos los lugares tampoco pudieron venir, pero sí, definitivamente se les veía como agradecidos, ¿no? Porque
de hecho comparten con nosotros la idea de que si en Lima no hay revuelo y si la gente no se pone las pilas y si no hay, digamos, un interés particular en esta ciudad, entonces este país no va a haber ese tema, ¿no? Y Así lo verbalizaban, así te lo decían, Santiago, lo tenían clarísimo. Nos decían, Les decían que eso. nosotros creíamos que en Lima no sé qué, Ok. no están haciendo nada, Ok. y en verdad creo que no se estaba haciendo ¿Seguro? mucho. O sea, ¿Seguro? hoy tenemos la visita que le llaman la visita guiada por los artistas, ¿no? Esa va a ser hoy 17 de enero. Sí, hoy vamos a estar ahí nosotros, somos como 15, 17. Oh, sí, va a estar Karina Jordán, Gerardo García, Sofía Claro. Humal, Alonso Cano, Mabel Suárez, vas a estar tú, Brigitte Joanet, Lucho Cáceres, en fin, un montón. Sí, y estamos, o sea, yo hablando sobre nuestras motivaciones, digamos. Entonces yo quería comentar sobre por qué yo estaba ahí y la confirmación de las familias, ¿no? De que nos decían de que se sentían abandonadas, y justamente esa es la misma sensación que teníamos nosotros. Sentíamos que nadie estaba hablando del tema, sentíamos que nadie estaba realmente comprándose el pleito. Lo sentimos un poco todavía. Es decir, Magali se tira un pedo no sé quién y está sacándolo en portada, ¿no? Seguro. A la campaña nadie o sea, no la ha visitado ni Latina, ni ATV, ni Los grandes medios ni invisibilizaron la América, campaña, ni el sí. comercio, ni la... O sea, No te nadie, creo. nadie. Es un tema tan importante. La vez pasada estábamos conversando con Mario, ¿no? Latina creo que estaba haciendo un recuento del año 2023. Cero. Ni media información sobre las protestas, sobre Juliaca, sobre Ayacucho, qué decir, ni de la muestra, ¿no? Entonces sí, efectivamente nosotros creemos que a pesar del éxito que podemos hablar de la campaña, todavía es un fracaso, ¿no? Mario, cuéntame un poquito lo que estamos viendo en pantalla. ¿Quiénes son los artistas que te acompañaron en este esfuerzo? ¿Cómo los convocaste? ¿Cómo pudiste contar con ellos? Bueno, el proceso fue un proceso colectivo, ¿no? O sea, hay como dos cosas que me gustaría dejar como claras, ¿no? Yo tuve una idea, ¿no? Que es la idea de fotografiar a personajes, de hacer estas falsas revistas, estas falsas portadas, pero luego eso se volvió una chamba de todos, ¿no? De todos los que comenzaban a participar, comenzaban a llamar, Como ¿no? una especie de creación colectiva, digamos, ¿no? Claro. Sobre la base de esta idea, Santiago, por ejemplo, ¿no? Yo comencé con mis amigos, ¿no? Santiago, que nos conocemos hace más de 15 años, con Lucho Cáceres, que es mi amigo, un amigo mío que es científico, ¿no? Franco Canciani, que se prestó. Entonces, cada quien comenzó a generar estas redes y comenzamos a llamar a nuestros amigos, a conversar. Claro, porque al principio eran 10, ¿no? Íbamos a hacer 10 fotos, ¿no? Sí. Perdón. Entonces el asunto es que cada quien tenía como consigna ampliar el espectro, ¿no? Así es, para poder llegar a las 50. Y Totalmente. porque llegar a 50 Había era que llegar a complicado. 50, no era fácil, ¿no? Claro, además en un lapso de tiempo relativamente Corto. corto, ¿no? Y esto se volvió una cosa mucho más grande, ¿no? Porque la idea inicial era hacer un gran mural con las 50 portadas en un lugar X, pero pensamos en colectivo, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, decíamos, pero esto en realidad no va a pasar de ser una acción, un happening, y después ¿qué? O sea, vemos las 50 portadas y qué buena gente los artistas, ¿no? Que se prestaron para esto. Entonces dijimos, no, tenemos que dejar una evidencia mucho más potente de eso. Tenemos que hablar de las víctimas reales que están detrás, ¿no? Porque si hay algo que esto es una campaña comunicacional. Sin Entonces, duda, sin duda. a partir de la imagen de nuestros amigos artistas, nosotros tenemos que llegar a mostrar los casos reales, porque lo relevante en realidad Claro. es que el público se entere Lógico. de lo que pasó, Lógico. ¿no? Ahora, ¿qué es lo contradictorio y a la vez lo que alimenta la campaña, lo que la hace eficiente? Que hemos tenido que lamentablemente usar personas mediáticas, blancas, limeñas, para poner de nuevo sobre la mesa algo que naturalmente por el asesinato de personas campesinas, indígenas del interior, no se habla. Entonces esa contradicción es dolorosa y a la vez es lo que hace que la campaña funcione, Claro. ¿no? Y es complicado porque pensar que hay que hacer eso para sensibilizar a la gente en Lima, o sea, si no te identificas física
con tus expectativas en una persona que es mediática, o que tú aspiras a ser como él, a tener la vida que ellos tienen, a verte reflejado en ellos, entonces no importa la vida de los otros 50 que sí murieron de verdad violentamente. Te entiendo. Santiago, ¿por qué te sentiste convocado tú? ¿Qué fue lo que te generó esa necesidad de participar? O sea, yo siento, Carlos, que si nosotros no entendemos de una vez que en ese país todos somos iguales y no funcionamos desde ahí, no tenemos país ni vamos a... Estábamos hablando de Lima, bueno, estabas hablando de Lima hace un tiempo atrás. O sea, ya vemos que vino tal y hizo su plan. Luego vino tal y sacó el plan y hizo su plan. Luego vino el tal y sacó el plan. Entonces, digo, no están en todo esto relacionado con una idea que es que todos somos iguales y que todos tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a un mismo objetivo. No va a pasar si es que no nos entendemos como iguales y si es que seguimos pensando que porque viven allá o porque no son tan inteligentes o porque no son tan preparados o porque son un poquito más o no saben hablar o porque... Entonces hay que sacarlos de la ecuación y nosotros decidir, ¿no? O sea, un poco es eso lo que me pasa a mí, que en este país entendemos que hay unos que piensan más o que son mejores o que tienen las decisiones, o sea, tienen derecho a decidir y no hay que preguntarles a los demás tanto que ni siquiera importa su vida. Entonces, si nosotros no entendemos y tengo personas en la cabeza concretas, o sea, no es que yo estoy hablando pensando sí. Y que te lo dicen y lo verbalizan con una normalidad impresionante, sí. ¿no? Sí, claro. Y estoy pensando en gente de mi entorno, con la que yo he hablado, Seguro. que yo les he visto escribir en WhatsApp, que les he visto... Entonces, a esas personas es las que les quiero decir, entendamos que podemos estar en desacuerdo en todo. Pero que tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Que en mínimos, que es la defensa de la vida. Así es. La vida se respeta. Así es. Y si no nos ponemos de acuerdo en un objetivo común, entonces vamos a estar siempre en tensión y en la imposición de un... Yo siento que acá hay tres maneras distintas de hacer lo mismo, ¿no? Somos tres personas. Hay una de no hacer, solo hay una manera de no hacerlo. Es si yo te impongo a ti lo que quiero hacer, o tú a mí, o Mario. Entonces tenemos tres maneras distintas de hacer lo mismo. La única manera en que no lo vamos a conseguir es imponernos al otro. Te entiendo. Entonces, digamos, desde ahí tenemos que empezar a pensar las cosas y esta campaña para mí es como ese pedacito que nos permite entrar en esa idea, ¿no? De acuerdo, Todos somos iguales. Santiago. Sí. ¿Cómo financiaron la campaña, Mario? Bueno, la campaña cuenta con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a través de financieras como el proyecto CRES, Diaconía, La Cooperación Internacional, digamos. Entre Pueblos, ¿no? Entonces ellos estas financieras participan en diversas iniciativas de derechos humanos en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica especialmente porque vivimos un momento bastante particular de derechos humanos en Latinoamérica, no solamente es el Perú. No solo es el Perú. No solo es el Perú. Y dime una cosa, Mario, en la medida que convocabas, había gente que te decía, no, yo no quisiera aparecer, me da un poco de temor aparecer, voy a perder trabajos por aparecer en esa campaña. ¿Algo de eso hubo? Sí, no hubo poco de eso, ¿no? O sea, gente con la que yo he hecho campañas antes, ¿no? Que esta vez pasaron los años y tienen hijos y están trabajando, ¿no? O han entrado a nuevos trabajos, que en sí no hay una cláusula de no hagas política, no hay una cláusula en sus contratos, pero claro, es un secreto a voces que no te van a llamar, ¿no? Tengo amigos que han participado, que han visto lamentablemente mellado su trabajo, ¿no? Campañas publicitarias que se les han caído por participar de esto. Increíble. ¿No? O sea, una persona muy cercana, un colaborador muy cercano con nosotros, le pasó eso, ¿no? Le cancelaron una campaña por expresar sus opiniones políticas. Y siempre mi respuesta a eso es, ¿qué más dictatorial que tengas miedo de expresar tu opinión? Sí, pues, la autocensura Claro, es la peor de la censura. Ahora el hombre no puede, o sea, está luchando para pagar la hipoteca de su casa, ¿me Sí, pues, entiendes? sí, no, claro, porque no tiene los porque trabajos le han que quitado, tenía, claro. Entonces, claro, imagínate esa realidad. Entonces, a eso me refiero yo. Si nosotros no entendemos que si nosotros podemos expresarnos como querramos, al margen de estas presiones, entonces siempre vamos a estar en problemas, ¿me entiendes? O sea, siempre es como, mejor no digo esto porque me quedo sin trabajo. Entonces nunca tenemos una sociedad en paz. No, de acuerdo. Pero bueno, acá hay 50 personas que se se han sumaron. atrevido. Creo Sí. que es valioso. Ahora, cuéntame de la muestra
de esta noche a las 7:30 en la Avenida El Reducto, en 1163 en Miraflores. ¿Qué cosa es una visita guiada? ¿En qué va a consistir esto? Bueno, la muestra es uno de los ejes de todo el proyecto y está desde el 18 de diciembre que se inauguró y ha venido de manera continua, no ha parado por fiestas, ha seguido y hemos tenido una afluencia interesante de gente para hacer algo, un tema, digamos, que no es, no es de disfrute, ¿no? Y además teniendo en cuenta que es verano y que la gente no está en Lima, pero tenemos una afluencia interesante. La gente se ha estado inscribiendo vía Join Us. Okay. Es gratuita, ¿no? Uno entra a la página de Join Us, busca la muestra de qué color son tus muertos o sale la publicidad y puede imprimir un código QR o tenerlo en su celular e ir a la muestra en márgenes horarios. El día de hoy y semanalmente estamos haciendo una o dos actividades. La actividad concreta de hoy tiene que ver con una visita guiada que va a hacer el equipo, ¿no? Mauricio Delgado, que es el museógrafo y curador, artista plástico, también artista visual. Lynn Belaunde, que es la investigadora y productora logística de la muestra, también artista que ha hecho la investigación de los temas, de los casos, también va a estar ahí, yo voy a estar ahí. Nosotros vamos a hacer la guía introductoria de la muestra, de contar de qué se trata, cómo está estructurada, etc. Y nuestros compañeros artistas, nuestras compañeras artistas van a estar en el espacio y van a poder conversar con la gente. Y vamos a cerrar con un círculo en el patio exterior de la casa, conversando un poco de nuestras motivaciones, ¿no? Entiendo. Y Patio interior, ¿no? queriendo plantearle a la gente también, que es lo que siempre repetimos, ¿no? Al final de cada acción, es hablen de esto, háblenlo en sus espacios. Esta frasecita yo lo uso un poco como muletillo últimamente, ¿no? Se dice que en la mesa no se habla de política, fútbol y religión. Yo les digo, no hay mejor espacio para hablar de política, fútbol y religión que la mesa. Que la mesa. De acuerdo. Hablen de esto. No que se son los peleen, humanos. no se peleen, Claro, pero hablen. pero hablen. Muy bien. Cada uno dé su opinión De con acuerdo. respeto, ¿no? Pues yo creo que esto ha sido significativo y ojalá todavía quede tiempo para que los medios de comunicación grandes Ojalá. lo miren la muestra, ¿no? Ojalá que la gente empiece a presionar también para que nuestras autoridades comiencen a entender que también No, sin duda. nos tienen que hacer caso, No, sin duda. y no dispararnos cuando protestemos. Cuando protestemos. Ahora, antes de terminar, cerrar, Mario, sí. bueno, el impacto ha sido importante en ciertos sectores, tanto así que la muestra va a estar en Madrid en mayo. Ah, qué interesante. De mayo a junio va a estar en Madrid en el Festival de Cine Peruano en Madrid, que va por su segunda edición. Y entonces los peruanos en el exterior también están poniendo su cuota para que esto Qué bueno. genere Qué buena difusión. noticia. Mario Colán, director general del proyecto ¿De qué color son tus muertos? Gracias por haber estado con nosotros, gracias por este Carlos. esfuerzo que ha sido enorme. Igual, Santiago Mail, gracias por el a ti, compromiso. Carlos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber venido también.